Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy As Castillo y bueno, vamos a continuar con los videos de programación en Texas Instruments. En este video vamos a programar lo que es una función. Si recordarás, en el video anterior ya había explicado las diferencias entre programas y funciones. En este video ahora toca programar lo que es una función. ¿Y cómo se hace? Bueno, con la misma rutina vamos al Program Editor y vamos en Nuevo. Y luego vamos aquí donde dice Type o Type. Vamos a buscar lo que dice función y lo vamos a guardar en una carpeta. Pues en este caso yo lo voy a dejar en la carpeta main y vamos a darle un nombre. Lo voy a poner así como área de ATR, que es área del triángulo. Así le voy a llamar a esta función. ¿De acuerdo? Enter. Ahora, lo importante de las funciones es las variables que hay que utilizar o las variables que necesita el usuario, lo que necesita dar el usuario para que el programa funcione. De acuerdo, en este caso vamos a llamar a la base del área, del triángulo como X y Y como la altura, ¿de acuerdo? Por el momento no es necesario utilizar lo que es el área del triángulo, una variable almacenadora del área, puesto que lo vamos a declarar en este momento. Donde yo puse X va a ser la base del triángulo, el valor que necesitamos que el usuario nos dé, como la base del triángulo, coma, seguido de la altura. ¿De acuerdo? Como esto se trata de una función, no es necesario pedir mediante un dips, puesto que es una función y no permite ese tipo de estructuras aquí. Y ahorita vamos a ver cómo se utilizan estas funciones. Bueno, no es necesario mediante un dips porque sabemos que es base y altura, ¿no? Donde X es la base y Y es la altura. Vamos a declarar ahora variables locales, que serían el área del triángulo, que sería AT, puesto que necesitamos una variable almacenadora de la operación que vamos a realizar. Y bueno, vamos a hacer los cálculos. Como la fórmula es base por altura sobre 2, vamos a poner base, que en este caso es X, por la altura, que es Y, sobre 2. Ojo, yo le quise llamar de esta manera, puesto que tengo un fin o una explicación al final, para que se den cuenta qué es lo que hace o por qué lo llamé así. Se van a dar cuenta ahorita. X base por altura sobre 2, guardada en una variable que se llame AT. Ahora, hay dos maneras de regresar la función o devolver el valor, a nuestra ventana home. Es decir, la primera sería con AT, dejarlo así y solito lo va a mandar. Pero vamos a hacer este estilo que a mí me gusta mediante un return. El return, obviamente, como ya te expliqué en el video anterior, nos va a servir para interrumpir lo que es la subrutina y regresar o devolver el valor calculado. En este caso, cuando utilicemos un return es porque si en esta parte, después del return, siguiéramos escribiendo más código, ese código sería ignorado, puesto que con el return indicamos a nuestra función que ahí termina, ¿de acuerdo? Ahora vamos a usar el return con nuestro catálogo. Le vamos a aplicar R y buscamos el que dice return. Aquí está. Y le ponemos nuestra variable almacenadora del cálculo. En este caso es AT. Recuerda, es ATR, área del triángulo. Y vamos a acceder a nuestra pantalla home, al bar link. Y vamos a abrir lo que es nuestra función. Vamos ahora a darle valores a nuestra función. En este caso, por ejemplo, voy a ponerle 5, que sería la base, y 6 la altura. Cierro el paréntesis y le doy enter. Fíjate que ha calculado 5 por 6 son 30, entre 2 pues 15, ¿no? Ese sería el área del triángulo. Como recordarás, al momento de abrir programas, obviamente necesitamos dejarlo de esta manera, pero como esto no se trata de un programa, sino que es una función, al momento de hacer esto nos mandaría error, puesto que nos faltan argumentos, es decir, la base y la altura. ¿De acuerdo? Así podemos crear funciones
que hagan ciertos pasos o ciertos cálculos. Y bueno, esas funciones pueden ser utilizadas en programas. Como ya también te había explicado, utilizamos estas funciones como subrutinas dentro de programas para facilitar lo que es la programación y no saturar nuestro programa principal de código. Bueno, vamos a hacer un programa que se llame un programa en la misma carpeta. Le vamos a llamar área del triángulo, así ATTR, para identificarlo. Vamos a poner área del triángulo, ¿de acuerdo? Vamos a dar enter. Ahora supongamos que vamos a pedir ahora al usuario la base y la altura nada más de para calcular el área del triángulo. Vamos a hacerlo mediante voy a darle escape aquí, voy a poner variables locales. En el caso voy a poner base, fíjate, base, altura y área. Base, altura, área, ¿de acuerdo? Mediante un ventana de diálogo y mediante un request vamos a pedir al usuario ahora la base. Dame la base, coma, la base. Mediante otro request vamos a ponerle dame altura, coma, y ponemos altura. Ahora como recordarás, hay que transformarlo XPR altura. Vamos a poner primero la base guardado en una variable llamada base también. Bueno, todas estas explicaciones ya sabemos qué hace cada función y cada comando, ¿de acuerdo? Bueno, quise hacerlo mediante el request y no con un dips o con un input, pues para recordar lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Base, altura. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como ya hemos creado la función para calcular el área del triángulo, simplemente basta con llamar a la función como una subrutina en nuestro programa. ¿Y cómo se hace? Vamos a picarle al 2nd y al varlink y vamos a llamar el ATR, que es nuestra función. Ahora, aquí el punto importante. Vamos a poner ahora perdón, los argumentos necesarios en esta subrutina o en esta función. Vamos a poner base, coma, altura. Ahora, esto es importante. Fíjate que en esta función la base tomaba el valor de X y la altura el valor de Y. En este punto no es crítico y lo hice de esa manera para poder explicar esto. No importa los argumentos o las variables que tú utilices en una función, ¿de acuerdo? No importa las variables que tú utilices en una función al llamarlo como tú quieras, pero sí es importante que tú al momento de llamar a la función como una subrutina ordenes las variables correctamente. Es decir, que si yo pongo a la altura aquí en la base o en la X, que era el lugar que corresponde a la base, si yo pongo la altura aquí y la base aquí, es decir, que si yo coloco estos valores o estas variables diferentes o desordenados, mejor dicho, si yo coloco estas variables desordenadamente, al momento en que yo calcule la base, perdón, el área, me arrojará valores erróneos. Entonces es necesario que respetes eso y que sepas que tanto X es la base y Y la altura, y llames a la subrutina, ¿sí?, en ese orden. Entonces, como ya tenemos la base, la altura,
ordenados y lo guardamos lo vamos a guardar ahora en la variable altura. Y mediante un cuadro de diálogo, o quizás no, bueno, vamos aquí a mandar un divs. Vamos a mandar un divs asignada y luego vamos vamos a hacer uso del catálogo y vamos a poner un clarío para mandar mediante un divs. De acuerdo, un clarío y nuevamente un divs. Y vamos a poner el área es igual, área es igual, coma, pues perdón, aquí me confundí, le puse altura, aquí debería ser área. De acuerdo, bueno, área. Y bueno, terminamos el programa y listo, ¿no? Voy a poner una pausa aquí para que no se termine el programa. Pausa y listo. Ok, una vez que ya más o menos hemos visto que no nos puede ocasionar algún problema, un error, vamos a ejecutar el programa, que es a área del triángulo. Link. Y aquí está, ¿no? Área del triángulo y cerramos los paréntesis. Dame la base, en este caso voy a poner 5 y la altura 6. Ok, el área es 15. ¿Ya viste? Ya pudimos hacer una función y utilizar esa función como una